¿Cuántos de nosotros asistimos al año a una cita con el psicólogo? ¿Cómo tramitamos nuestras emociones ante la frustración o la depresión? Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas en el mundo se verá afectada por trastornos mentales en algún momento de su vida. La salud mental en Colombia es un tema de preocupación significativa. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la tasa de suicidios ha aumentado un 15,73% respecto al primer semestre del 2023, registrándose 2.868 casos en lo que va del 2024. Esto es realmente preocupante y urgente. Soy Jairo Ortúa. Bienvenidos a Voces que Inspiran. En este episodio contamos con la presencia de Paola Romero, psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana. Paola tiene una amplia experiencia trabajando con niños, adolescentes, adultos y parejas, implementando procesos de evaluación e intervención basados en la evidencia para resolver problemáticas propias del ciclo vital. Empecemos por algo de historia. A lo largo del siglo XX, el tratamiento de la locura, entre comillas, como se le conocía en Colombia, especialmente en niños y mujeres, estuvo marcado por métodos cuestionables y la falta de recursos adecuados. En muchos casos, los tratamientos incluían aislamiento y prácticas que hoy consideraríamos inhumanas, y esto ocurría especialmente entre los grupos más vulnerables. Paola, ¿cómo evolucionaron los estudios de la psiquis humana a lo largo del siglo pasado? Porque antes de la terminología salud mental, todo tipo de trastornos mentales entraban en una borrosa categoría llamada locura. ¿Es así? Pues sí, mira, anteriormente los temas de salud mental eran considerados desde la locura, incluso desde temas sobrenaturales como que estabas poseído por algún demonio o temas por el estilo. Hacia la mitad del siglo XX, entonces empieza a generarse esa clasificación de los trastornos o alteraciones mentales desde la psiquiatría. Entonces entendemos un tema categorial donde existen unos criterios que aluden entonces la presencia o no de un síntoma o de una patología. Posteriormente, finales de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a hablar de salud mental y es entonces cuando la OMS cataloga la salud mental como un bienestar general, donde la persona puede dar una respuesta a situaciones supremamente estresantes y desde allí entonces retoma y saca a flote habilidades o recursos que puedan dar respuesta a las situaciones que llegan a ser demandantes. Ahora bien, contamos entonces con situaciones a nivel individual, personal, familiar, social, estructural, que van a aumentar la probabilidad de que aparezca o no el tema de salud mental, ¿sí? Se dice que cuando tenemos un tema de salud mental se puede llegar a tratar de manera eficaz. Sin embargo, presenta unos grandes retos a nivel mundial y Colombia desde luego no es la excepción, donde encontramos la asignación de recursos, el garantizar el acceso a tratamiento y aún más allá un tratamiento de calidad, ¿sí? Y también se tiene que lidiar con este tema de estigmatizaciones, de discriminaciones y demás. La psicología, desde luego, amplía este concepto, lo complementa y entonces hace alusión a la salud mental como ese bienestar psicológico, social, emocional que va a incidir en tus pensamientos, en tus emociones, en tus acciones y está totalmente relacionado con las decisiones que tú llegas a tomar, las interacciones que haces con las demás personas, la manera en cómo manejas y tramitas el estrés. Y desde la psicología entonces también entendemos que pueden existir 4 factores que son determinantes en la salud mental. Entonces tenemos un tema biológico que es genético o a nivel químico de cuerpo, ¿cierto? Un tema contextual que son todas esas interacciones que tú realizas contigo mismo y con todas las posibilidades o personas existentes en tu entorno. Un tercer tema que está relacionado con los antecedentes familiares, que esto es supremamente vital y determinante pues en la historia de una persona. Y finalmente estarían las características o condiciones Del entorno. no las, ahí se me fue, como las temas de calidad de vida que puedas llegar a tener. Entiendo. Entonces ahí encontramos el sueño, la buena alimentación, el ejercicio, el consumo de sustancias psicoactivantes. Bueno, es sin duda un mundo enorme, digamos que es muy complejo y han habido muchos estudios sobre esto y yo creo que hasta ahora
estamos tomando conciencia del enorme reto que nosotros tenemos para enfrentar este tema de la salud mental. Y una de las cosas que pasó fue la pandemia. La pandemia cambió totalmente las maneras en que nos comportábamos, las dinámicas en que actuábamos y afloró de alguna manera la importancia de la salud mental para nuestra sociedad. Y como tú lo decías, la Organización Mundial de la Salud, digamos, no se centra en que la salud sea solo física, sino incluso mete el tema mental, incluso mete el tema social. ¿Cómo crees que la pandemia, de alguna manera, o qué cosas viste en la pandemia que hicieran que la salud mental tomara más relevancia? ¿O cómo tú analizas lo que pasó? Sí, bueno, yo creo que indiscutiblemente la pandemia nos hizo exacerbar y hacer visibles esos retos que ya venían desde antes y que de pronto no estaban como tan, no se les había dado tanto el foco, ¿cierto? Entonces, de decir, oiga, la salud mental es importante y ante las demandas y las crecientes cifras exacerbadas en términos de trastornos mentales, pues entonces y se hizo como una demanda de que se tuvieran resueltas necesidades que fueran efectivas, sostenibles y que efectivamente hubiese una cobertura, ¿cierto? ¿Qué más pasó en la pandemia? La pandemia entonces hizo que estuviéramos en unas condiciones extremas, entonces tuvimos un estrés mantenido, crónico, crítico, diría yo, desde el aislamiento, entonces el no poder salir, el no poder interactuar con las demás personas, el vivir soledad, duelos, pérdidas, sufrimiento, entonces eso hizo que de alguna manera colapsáramos y si no se tenían esas herramientas o esos recursos, pues indiscutiblemente se disparará este tema o la aparición de alguna alteración mental. Entonces, digamos que para ese momento lo que sucedió indiscutiblemente fue una intoxicación de cortisol, como dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Intoxicados de cortisol, estábamos vulnerables a nivel físico, a nivel psicológico. Entonces, desde allí se puede entender cómo es que hubo tantos cambios físicos, cómo es que nos enfermamos demasiado, porque hubo cambios, por ejemplo, hormonales desde nuestra microbiota. Y en términos psicológicos, pues estábamos más irritables, con mucho miedo, alteraciones del sueño, que esas alteraciones del sueño se traducen en no gestión emocional, porque, por ejemplo, esa gestión emocional se da cuando estás en la fase REM 4, que es la fase más profunda de sueño, que es cuando estás súper profundo, ahí se genera, por ejemplo, la gestión emocional. Y eso muchas veces tampoco estuvo pues a nuestro alcance, ¿cierto? Y desde allí entonces pudimos entender y ver que justamente las cifras en términos de depresión y ansiedad aumentaron considerablemente. Estamos hablando de un 27 o 28% de lo que estaba antes. Se presentó más en mujeres que en hombres, más en jóvenes que en adultos. Y el crecimiento fue supremamente exponencial. Antes, por ejemplo, hablábamos de un 6% de ansiedad, un 5% de depresión, pero digamos que esos porcentajes se aumentaron considerablemente, como pues te lo digo. Bueno, y ya que se puso, pues se puso de presente y aumentaron las cifras, ¿qué crees que el sistema de salud, y no solo de salud, el sistema educativo podría hacer para mejorar la salud mental de los colombianos, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos hoy, aquí en el caso de Fusagasugá que estamos? ¿Qué retos se deben hacer desde el Estado central, de los municipios, estrategias para mejorar la salud mental de los colombianos? Yo creo que antes de validar el tema de esos retos es importante hacer una mirada hacia las cifras, porque las cifras nos van a permitir tener la dimensión o el impacto de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y en función de eso entonces se pueden destinar recursos, se pueden implementar políticas públicas, hacer ajustes o validar lo que ya se tiene en función pues de las necesidades sociales, ¿cierto? Entonces estamos hablando que a nivel mundial hubo un crecimiento, como ya también te lo dije, del 25%, y ese crecimiento entonces estaba en términos de depresión y ansiedad, ¿sí? Y en Colombia particularmente estamos hablando de que durante los últimos 20 años la salud mental ha presentado un deterioro considerable. Estamos hablando que el 75% de las personas que tienen alguna enfermedad mental no han recibido un tratamiento alguno. Eso es realmente preocupante. Es muy alto. Porque es que una persona con un problema de salud mental impacta no solo en su vida, sino en la gente que la rodea. Claro. Y tú lo decías ahorita que uno de los factores puede ser los comportamientos familiares. Entonces,
si la depresión no se trata a tiempo en una familia y un niño ve, por ejemplo, puedes tener una predisposición a sufrir la depresión o inclusive peor todavía, a vivir un suicidio de un familiar cercano. Y eso no lo estamos tratando directamente, es bastante preocupante por parte de las autoridades de todo nuestro país. No se está tratando y no se da la cobertura que se necesita porque, por ejemplo, si miramos en términos de proporciones por cada 10.000 habitantes, el aproximado de profesionales que están a disposición son unos 16. Y si miramos en los municipios o municipios o territorios más pequeños, por cada 10.000 habitantes, 10 profesionales que estén dando cobertura. Imagínate. Y es que las cifras para mí son reveladoras. Por ejemplo, en el 2015 se veía que el 4.7% niños y niñas estaban con algún tema de salud mental, entonces alguna ansiedad generalizada, ansiedad por separación, un TDAH, temas de oposicionistas, pero en el 2023 se puede rastrear que el 44.7%... Uy, es terrible, o sea, 10 veces más. Sí, o sea, está como en temas de unos indicios de presentar trastornos mentales, ¿sí? Entonces esto se aumentó, como te digo, de una manera impresionante, exponencial. Me voy a permitir leer las cifras para adolescentes. El 12% refirieron temas de ansiedad, el 10% de depresión, un 7% presentaba uno o más trastornos mentales y el 9% tenía un alto riesgo de presentar trastornos de la conducta alimenticia. Entonces esto pues es bastante cuestionante, bastante revelador. Y en adultos lo que más prevalece es la ansiedad y la depresión. De la población aproximadamente es 1.500.000. Yo creo que esa cifra debe ser mucho más. Pero un 60% está relacionado con las mujeres. A eso súmale entonces las cifras también de violencia. Que para claro, que las mujeres han sido las víctimas. Sí. Para el 2023 entonces teníamos un 38% de crecimiento en relación con el 2021, violencia intrafamiliar, de género, y estamos hablando más o menos de 3.000 casos a la semana, imagínate. Entonces esto es muy, muy preocupante. Es aterrador. Porque yo lo que estoy seguro es que cuando un niño ve el maltrato hacia su mamá, me corregirás, puede inclusive replicarlo cuando este niño esté grande. Si no se da de alguna manera, si no se hace una concientización adecuada, aparte de lo que significa en el impacto emocional de la mujer. O sea, y eso es bastante... Hablando de estos dos temas en específico, no sé si nos podrías explicar qué es la depresión y qué es la ansiedad. Bueno, cuando hacemos referencia a la depresión es importante referirnos a las emociones. De hecho, cuando tú te refieres a cualquier tipo de trastorno, es importante que tú te remitas a las emociones. El psicólogo Rafa Guerrero habla que detrás de cada trastorno, esa raíz es una emoción que no se ha integrado y que no se ha gestionado de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, si vamos a la base, ahí podríamos tener un espacio ganado y por dónde hacer trabajo y camino. Entonces, la depresión la tenemos que entender desde la tristeza. ¿Sí? Y la tristeza entendida como una emoción, respuesta que es fisiológica, que es innata, que tú no la planeas, o sea, tú no dices, no me voy a poner triste cuando suceda esto, sino simplemente sucede y ya está. Y las emociones tienen algo muy particular, algo muy bonito, y es que es importante que tú las recojas, las asimiles, las asumas, nunca las vayas a querer eliminar, y entiendas cuál puede ser la función o la razón por la cual aparece. Aceptarlas e integrarlas. Sí, básicamente es que tú digas, bueno, ¿cuál es la función? ¿Para qué aparece? ¿Qué es eso valioso a lo cual está haciendo alusión y que necesito entonces ver, ¿cierto? Entonces, cuando aparece la tristeza, estamos hablando de que se está generando una pérdida, de que se va a generar o de que ya se generó. ¿Podría decirse que es una especie de tristeza acumulada, mal gestionada? Podría decirse que es una tristeza que se prolonga en el tiempo de manera constante, con una intensificación, una duración considerable, y entonces se mantiene a lo largo del tiempo, días, semanas, meses, y ahí es cuando hablamos entonces de una depresión, que justamente la depresión entonces puede tener temas a nivel fisiológico, a nivel conductual. Sí, por ejemplo, cuando tú estás en esos estados, es evidente que la temperatura de tu cuerpo baja y literalmente sientes que estás más frío,
tu voz es más tenue, más apagada, te sientes agotado, cansado, tienes sensaciones de que alteración del sueño, la comida, puedes comer más, comer menos, O sea, es dormir un más, círculo dormir vicioso que te menos. va llevando Sí, cada vez son un más. montón de síntomas o reacciones que llegan a ser como no tan agradables y que uno a veces quisiera mejor como obviarlas, ¿cierto? Y entonces también podemos entender sentimientos de culpa, de frustración, de no ser merecedores. Y podemos entender básicamente 4 tipos de depresión. Entonces está una depresión biológica, que es cuando alude a temas netamente biológicos, por ejemplo, a un tema de tiroides o en temas químicos a nivel del cuerpo, por ejemplo, la recaptación de serotonina, y ahí habría una depresión de tipo biológico. De pronto esta se puede diferenciar o porque en las mañanas estás como más triste, pero ya como que luego en el transcurso del día ya, ok. Hay una depresión que es reactiva y es sencillamente ante situaciones de lo que yo te hablaba, que perdí algo, que lo estoy perdiendo, que era valioso o que se va a perder, y entonces es básicamente como un ajuste de la pérdida. Hay un tercer tipo de depresión que es la depresión neurótica y está relacionado básicamente cuando el mundo no es conforme a mis expectativas o a lo que yo soy. Entonces básicamente con la personalidad, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Si una persona tiene en sus creencias que no puede fracasar, que tiene que ser perfecto, que tiene que tener todo bajo control, pero en su día a día entonces esto se le va escapando Claro. y todo se Como descontrola es la y vida en general, la sí, vida, exactamente. decía Schopenhauer, que es un filósofo, que la realidad de la vida, la naturaleza de la vida es la dificultad, el dolor. Y si nosotros creemos que la vida es de otra manera, pues digamos, es imposible poder cambiar el mundo y vamos a estar frustrados. Claro, pero cuando eso lo esperamos y no es negociable para nosotros, entonces es como inevitablemente se cae el ánimo, porque digamos que mientras eso pasa pueden haber 2 caminos. Huyes, escapas o luchas, y cuando vas por esas vías y no funcionas o ya fue supremamente agotador para ti, pues entonces ¿qué viene? Como un desistimiento y ya es cuando cae el ánimo por completo. Y hay un cuarto tipo de depresión que es el existencial, que es cuando tú estás bien, no pasó nada biológico, no estás perdiendo a nadie, no hay nada de temas relacionados con personalidad, pero es como que le perdiste el sabor a la vida, como que no le hayas gusto, sentido, y ahí entonces aparece como ese sinsabor y él no veo como esas ganas de vivir o ese saborcito rico que tiene la vida. No, y todos, o sea, todos hemos sentido en grano o pequeña manera eso. O sea, yo he sentido inclusive momentos en donde siento que el mundo no es como yo quisiera que fuera. He sentido a veces un desistimiento del valor ante la vida sobre la manera en que yo, o sea, mi papel en la vida, el propósito. Y yo creo que todos, pues de alguna manera, o en mayor o menor grado, hemos pasado por ahí. Y además de eso, quisiera preguntarte qué tienes que ver, por ejemplo, la ansiedad, porque la ansiedad es otro problema mental que también ha sufrido mucha gente. Explícanos un poco también sobre qué es la ansiedad. Bueno, cuando hablamos de ansiedad, entonces allí nos tenemos es que remontar a a la emoción del miedo, ¿sí? Y entonces el miedo aparece y nos comunica y nos dice que la función básicamente es que afuera está pasando un peligro, que estás en riesgo, que algo malo va a pasar. Entonces ese miedo te lleva a que tú entres en una angustia profunda, intensa. Esa angustia te muestra un peligro que puede ser real o no, porque muchas veces es como, pero usted en serio está preocupado por eso, o sea, porque le empezó a latir el corazón y ya dijo que le iba a dar un infarto, o le apareció una masita en el cuello, entonces ya se va a morir. Y eso va directamente relacionado con la experiencia y con el mundo interno de cada persona. Pero sí es cierto que, aunque sea real o no, de alguna manera afecta. Y entonces esto se empieza a sentir en el cuerpo. Entonces tú empiezas a ver que tu corazón late más rápido, la respiración también, la temperatura se aumenta, sientes opresión en el pecho, cambia la sensación térmica entre calor y frío, te sientes tenso. Tus pensamientos y tus acciones empiezan a ser más rápidas porque la sensación del tiempo es que ya se va a agotar, ya va a pasar, entonces tengo que hacerlo todo rápido, rápido. Aquí se acelera el tiempo, en la depresión era el tiempo se enlentece, parece como que se detiene.
aquí es como que vas a mil, entonces experimentas nerviosismos, agitación, quieres tener como el control de todo, puedes estar irritable, tu cuerpo puede expresarlo a nivel físico como en ese bruxismo o en esas tensiones que dejas en tu cuerpo. Podemos entender desde ahí las migrañas, las gastritis, los temas de colon y eso básicamente sería una respuesta a ese miedo intenso que se puede sentir. Y desde los diferentes tipos de ansiedad podemos entonces la ansiedad generalizada, la ansiedad por separación, la fobia social o fobias específicas. Bueno, muy interesante. Yo no sabía muchas de estas cosas. ¿Y qué podemos, cuando hay una persona cercana a nosotros, amigo, familiar, que está pasando por un tema de salud mental, qué hacer? Es decir, nosotros no somos psicólogos, pero ¿qué hacer en lo más mínimo que nos pueda ayudar a nosotros a ayudar en algo a esa persona? Bueno, si estás cercano a alguien que esté pasando una situación, lo más importante es que esa persona busque su red de apoyo o tú te conviertas en esa red de apoyo, una red de apoyo que sea sólida, que esté para esa persona, que básicamente la pueda escuchar, no la juzgue y la ame de una manera incondicional. Entonces te amo independientemente de lo que tú estés pasando o tú estés viviendo, ¿sí? Muchas veces lo único que se necesita es ser escuchados. Entonces eso es supremamente importante. Si ya lo miramos un poquito como más técnico y más profesional, creo que es muy importante detenerse a ver en la historia de la persona como que todos los factores a nivel biopsicosocial, ¿sí? Entonces poder entender, por ejemplo, si en su infancia, porque eso fue algo que no te dije, pero por ejemplo, cuando los factores determinantes sociales o las experiencias que son pues poco generativas se presentan en la niñez o en la adolescencia, eso automáticamente genera la probabilidad más alta de que se presente un problema mental, ¿sí? Entonces, es importante identificar si de pronto se estuvo expuesto o si está expuesto a experiencias que son supremamente tensionantes y, por ejemplo, entonces podemos identificar temas de abuso sexual, castigo físico, abuso emocional. Podemos de pronto mirar dentro de esas experiencias adversas antecedentes, que es súper importante, es consumo de spa, la violencia, ¿cierto? Pobreza extrema, ausencia parental de alguno de sus cuidadores primarios, desigualdad, ¿sí? Entonces esos serían como factores que No, y en un podríamos país entrar a como ver. Colombia, con profundas desigualdades, con una historia de violencia donde han habido muertes, secuestros, violaciones, desplazamiento, pues estas generaciones las que estamos viviendo hoy podríamos estar reproduciendo estos problemas y no los hemos tratado y el país va a seguir en un círculo vicioso. Y bueno, interesante. ¿Y qué más aparte de esa red de apoyo podríamos proporcionarles a personas cerca? Sí, aparte de eso, pues quería como hacerte un complemento y es entender como esos contextos familiares, ¿sí? Porque nosotros decimos, los jóvenes están colapsados, pero si vamos y miramos a los papás, muy seguramente están viviendo temas de salud mental y en ese sentido han descuidado a sus hijos. Entonces, en esas condiciones, dime cómo van a estar al tanto y a cargo de sus hijos si se están haciendo cutting, si están viviendo ansiedad, depresión, si tienen ideación suicida. Entonces, eso es muy complicado, ¿cierto? Pero desde allí entonces es muy importante, primero que tú puedas ser consciente si estás pasando o no por un tema de estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera pues tú eres el único que lo puede determinar, ¿cierto? Esto es bastante subjetivo que tú digas la frecuencia, la duración, la intensidad de esta tristeza ahora se me está volviendo crónico. Entonces eso es un primer momento que tú puedas hacer un ejercicio contigo mismo y decir algo no está bien. Y después de ese algo no está bien es levanta la mano, si es busca ayuda, es necesito a alguien que me dé una mano, que me ayude porque definitivamente no estoy pudiendo tramitar esto solo, ¿sí? Romper un poco y darse ese cambio, ese paso de permitirse ser vulnerables y entender Y pedir ayuda, que porque necesitamos de un sobre todo con otro. los hombres, Sí, que ay, no llore, no exprese, no pida ayuda porque es
menos hombres y pide ayuda. Exacto, y es que esa, por ejemplo, es una de las causas que entendemos de los temas de salud mental en adultos, sobre todo en hombres justamente. Entonces, ese pedir ayuda. Un tercer momento es bastante funcional, el tema emocional, que tú seas capaz de reconocer tus emociones, que las aceptes, las validas y de alguna manera les puedas dar un trámite a esas emociones. Ahora también es muy importante la calidez en las relaciones con papás, con amigos, bueno, con esas proximidades, hijos en laboral, que sean muy cálidas y muy cercanas desde el vínculo, desde el afecto, porque es que estamos acostumbrados como a estas relaciones muy light, muy desde la posmodernidad líquida, como dice Bauman. Entonces, no, necesitamos relaciones que sean consistentes, afectivas, porque el afecto sin duda alguna es un factor protector impresionante. La red de apoyo que ya te decía, súper importante que tú puedas conocerte, saber quién eres, tu historia de vida, tu personalidad, tus heridas, tus traumas, tus dolores. También reconocer e incorporar cómo ha sido la relación tuya con tus cuidadores primarios, con tus papás, con el abuelo, con la persona que haya estado más próxima a tu cuidado, el tipo de apego, la parte parental de cómo fueron contigo, autoritarios, negligentes, permisivos, porque todo esto te va haciendo como un mapa y te va permitiendo entenderte y saber, oiga, creo que acá hay un vacío, creo que acá no estuvo algo bien y creo que esto me está pasando factura. Y entender que tenemos nosotros el poder de reescribir esa historia o reinterpretarla. A veces hay gente que dice, no, es que yo nací pobre y nací sin papás, entonces no puedo hacer nada. Entender que tenemos el poder para poder cambiar eso. Que tenemos el poder y para eso es muy importante que tú puedas ser consciente de esa voz interna que tú tienes, porque esa te puede apalancar y hacer andamiaje o simplemente te bloquea y te anula. Entonces es como, ¿cómo está haciendo mi voz interior? Usted no puede, es un bruto, aquí fracasó, aquí se quedó, o está siendo difícil para ti, vamos, si se puede, estás seguro, vamos a solucionarlo, vamos a encontrar posibilidades. Entonces por ahí, y algo muy bonito y es que, claro, cuando empezamos el podcast, vemos como un panorama muy aterrador para... Y, o sea, yo lo refiero de pronto como algo hostil, un poco desesperanzador, pero sabes, a mí que me queda es la responsabilidad que cada uno tiene de asumir que en sus manos está su salud mental, que la puede tramitar, que ok, que si no puedes acceder a un psicólogo porque entendemos que los costos son elevados, que solo un 10% de la población logra acceder como a intervenciones o a profesionales de calidad. Pero es decir, ok, de pronto no lo tengo, pero miro de pronto alguna, no sé, un webinar, un podcast, cómo me puede ayudar, cómo me puede apalancar, cómo me ayuda a entender mi historia, mi vida, lo que me está pasando y activar todos estos factores protectores de los que ya te mencioné. Bueno, ya para ir cerrando, como dos preguntas. Tú, digamos, tú haces clínica, es decir, también atiendes a personas que tienen algún reto, digamos, en su salud mental. Pero quisiera hablarte a ti, digamos, en tu historia de vida. Si has tenido alguno de estos temas, ¿cómo lo has tramitado? Porque a veces, pues bueno, tú puedes ser psicóloga, pero no quiere decir que no puedas sufrir una enfermedad de estas. ¿Cómo lo has tramitado? ¿Cuál ha sido ese reto? ¿Cómo has salido adelante? ¿Cuáles fueron los obstáculos? Y ya a raíz de esa respuesta, como algunas herramientas o tiquín de primeros auxilios que le des a las personas para de alguna manera prevenir algún problema de estos en el futuro. Sí, mira que en algún momento de mi vida sí viví un tema de depresión bien intenso, bastante doloroso, porque vivirlo es y transitar por ello no es nada fácil. Uno desde el papel y la teoría está muy fácil lo que se siente, lo que se vive, lo que se expresa o lo que se tendría que pasar y hacer en ese momento, pero cuando ya lo vives es duro. Sí, creo que en ese momento a mí personalmente se conjugaron como muchos factores. Yo atribuyo factores biológicos, contextuales y relacionales. Entonces, no fue fácil, no fue fácil. Digamos que un momento en como que se queda uno en blanco, en ese decaimiento, en ese agotamiento que yo te mencionaba, y ese no querer hacer nada y ese como nublarse ese sentido de vida, tus metas y demás. Sin embargo,
Después, cuando me permití la oportunidad como de empezar a sanar, que fue desde procesos de psicología y desde luego desde la parte espiritual, que pues bueno, para mí fue importante. Yo te estoy hablando ya como desde mi experiencia y no desde la Así es. disciplina, ¿no? Entonces creo que para mí esos dos aspectos fueron muy importantes. De hecho, la teoría dice que el tema espiritual es un factor protector, ¿sí? Entonces fue sanar desde esa parte espiritual y fue empezar a sanar entonces toda esta historia, todo esto que yo te decía, empezar a identificar y a poner sobre la mesa todos esos aspectos en temas de crianza, de relación con mis papás, de estilos parentales, de apego, la personalidad, que es súper importante, esos temas de los O sea, clústeres te de obligó a reflexionar sobre sí. tu propia vida, O sea, que es algo hacer necesario en cualquier ser sí, humano. hacer la mirada sobre mí, a entender que había sido una situación como que me detonó, me colapsó, pero de ahí es como, oiga, o sea, o se revisa y trabaja en usted y ve cuáles son esas fallas, esas carencias, esas dificultades, esas heridas, dolores, traumas, miedos y demás, y empiece a trabajarlo. Entonces creo que es desde ahí. También entender que es un proceso, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a estar en una sociedad de lo mediático, de lo ya, de quiero una comida rápida y te llega ya en 10 minutos, quiero la serie y me la veo toda y no la pospongo. Entonces entender que es un proceso porque es entrar a sanar muchos, muchos aspectos. Perdonarse, aceptarse. Uy, sí, eso fue súper importante, es ese perdón consigo mismo, perdonar a los que se tenían que perdonar, esa aceptación, sabes que hay algo muy bonito y tú me dices como esos tipsitos que pueden ayudar, yo te diría es, coge esos factores protectores que yo te mencioné ahorita, en su mayoría ojalá llevarlos a la práctica, me faltó mencionarte por ejemplo el ejercicio, el sueño, la alimentación. Digamos que está comprobado que si tú tienes unos buenos niveles de alimentación, se puede reducir un 30% de la depresión solo con la alimentación porque en el intestino está la microbiota que produce la serotonina y la serotonina está relacionado entonces con temas de ansiedad y depresión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, desde ahí. Y otros tipsitos que yo te podría decir es, entonces, coge esos factores protectores y ojalá los puedas poner en marcha y en función la mayoría, porque finalmente al hacerlo te va a permitir entonces una resiliencia. Y yo sé que ese tema está como muy súper cliché, de pronto ya muy sonado demasiado en todos estos últimos 4 años, pero es muy sabio cuando desde la resiliencia te plantean es, oiga, o sea, afronte esa situación que está pasando, que está siendo dolorosa, dura, que está siendo insoportable en muchos casos, transita en esa situación y después de eso pueda retornar, ¿cierto? Y pueda de alguna manera estar como estaba antes. Pero hay algún concepto que me encanta que el psicólogo Efraín Martínez dice, yo le apuntaría a ir más allá y no es que a que quedes como estabas antes, sino que esto trascienda y esa trascendencia la puedes tener de tres maneras. Entender, por ejemplo, que ese sufrimiento que tú viviste puede ser el referente para otras personas, ¿cierto? Y desde allí, ese sufrimiento que tú pasaste, esa experiencia horrible, dolorosa, no deseable, no, eh, se pone en función del servicio y puede entonces servir para muchas personas que estén viviendo una situación y de alguna manera, de forma indirecta, apuntarle a una intervención, ¿cierto? Un segundo aspecto que dice este psicólogo y es, oiga, haga una capitalización de aprendizajes y conocimientos y entonces tómelo como una capacitación de lo que usted tuvo que hacer por si se le presentan futuras situaciones adversas, iguales, parecidas o peores y usted saque como esas herramientas que ya construyó y hágale frente a la situación. Y un tercer momento que plantea y es la aceptación, es decir, eso fue lo que pasó, así sucedió, ya no va a ser diferente. Y como dice una persona que admiro mucho, Gabriel Rodríguez, Gao, dice, ya pasó, ¿sí? Y entonces es como, ¿y qué? Y después dice, ¿y ahora qué? Entonces es como desde ahí, bueno, ¿ahora qué? ¿Desde dónde te vas a parar? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a tramitar? ¿Cómo recoges todo esto valioso para hacerle frente a la vida? Y salir avante en medio de que, no te miento, que es supremamente duro
y fuerte, retador totalmente. Gracias, de verdad, un saludo para Gabriel también desde aquí, a todo el equipo de V1. Y gracias, de verdad, muchas gracias, Paola, porque has hecho una radiografía muy interesante sobre cómo estamos en este momento en Colombia, la importancia, pero también la posibilidad de poder hablar de salud mental, no desde la política pública o la salud pública, sino también en nuestras vidas. Y hablando de eso, digamos, porque hay múltiples herramientas para no solo enfrentar los problemas de salud mental, sino para ser mucho más equilibrado emocionalmente. No sé si tienes libros, lecturas, películas, podcasts que nos recomiendes para que vayamos a escuchar, conozcamos más estos temas y sepamos cómo abordarlos. Que nos puedas recomendar para que la gente los pueda digerir y pueda inclusive saber cómo enfrentar. Sí, bueno, justamente recuerdas que te dije que era importante integrar y tramitar las emociones, entonces creo que estaría súper bien ver Intensamente 2, que ya está en cines, y por qué no desde la 1 para poder entonces aterrizar ese tema emocional. En cuanto a libros o podcasts, yo te referenciaría autores, psiquiatras y psicólogos que para mí son un top, son unos crack para mí. Entonces está Rafa Guerrero, que es español, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, hay 2 colombianos, el psicólogo Manuela Molina y el psicólogo Efren Martínez, hay una chilena que se llama Andrea Cardemil. Ivonne Laborda también pues está con estos aspectos y bueno, desde allí sus libros, sus podcasts y todo el contenido que tienen vía stream son espectaculares. De verdad que haría como falta tiempo para poder abordarlos porque son de una riqueza impresionante que te va a ayudar seguramente un montón. Yo creo que si no hubiera sido abogado, hubiera sido psicólogo. También les quiero recomendar. Hay una película que me gusta mucho, se llama El Guerrero Pacífico. Es muy interesante. Y estoy leyendo un libro que se llama El proceso de convertirse en persona. De Carl Rogers. Sí, que es sobre este tema de esa relación de ayuda de un terapeuta con una persona que tiene algún reto de salud mental. Sí. También súper recomendado. Y bueno, hay muchos más, pero pues no me siento con la autoridad de recomendar algo que no conozco a fondo. Pero eso sí, compartan este podcast, vívanlo y de verdad gracias porque a través de estas palabras y el poder de la palabra, de la conversación que nosotros estamos teniendo, podemos salvar muchas vidas, podemos hacer conciencia acerca de la salud mental y podemos también de alguna manera presionar al sector público y al privado para que pongan en la agenda pública este tema de manera más prioritaria. Entonces, gracias, Paola. Sé que tú también haces psicoterapia para quien de pronto esté interesado en comunicarse, en poder tener una guía, porque no es un tema de que ella me va a sacar a mí, sino ella es una guía que va a ayudar a que nosotros mismos, los que podemos tener el problema, salgamos adelante y lo que tú dices, capitalicemos esa experiencia para convertirla en algo que nos potencie como personas o que nos ayude a encontrar nuestro potencial. Entonces, gracias por estar en este podcast, Voces que Inspiran. Tu propia historia también es una historia que nos inspira a entregarnos a un tema tan espectacular como este. Este es un podcast que busca eso, que busca inspirar, que busca que la gente hable de temas que comúnmente no se hablan. Gracias, Paola. Dios te bendiga y bueno, un abrazo gigante. Gracias a ti por el espacio. Yo feliz de haberlo compartido, de haber transmitido esta pasión de la psicología que tanto bien llega a ser para transformar vidas y para apaciguar tantos dolores y situaciones que a veces nos duelen tanto. Gracias por escucharnos. Soy Jairo Ortúa y esto es Voces que Inspiran.